Efesios capítulo 6. ¿Ya lo encontraron? Sí. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice el 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios. Quien dice por tanto, se refiere a que tenemos lucha contra Satanás y sus demonios. Es lo que menciona el 2. Estamos en guerra contra Satanás y sus demonios, y es por eso que debemos ponernos toda la armadura. Padre, es en tu nombre que estamos aquí. Te damos gracias por eso. Te pedimos tu gracia, tu ayuda, para que a través de este estudio, Padre, seamos enseñados acerca de tu voluntad, acerca de tu naturaleza y carácter, que podamos conocerte un poco más, y danos tu gracia para obedecerte, que tu Espíritu Santo nos ayude a esto, en el nombre de Cristo, amén. Ustedes saben para qué se ponía antes la gente la armadura, ¿no? Se la ponían para ir a la guerra, pero la armadura no la traían siempre, se la ponían para ir a la guerra nada más. Pero nosotros estamos en guerra y debemos ponernos la armadura todos los días. Esa es la diferencia entre aquellos soldados y nosotros. Y como tenemos lucha contra Satanás y los demonios, y no sabemos dónde están, ni sabemos a qué horas nos van a aparecer, entonces necesitamos la armadura en todo lugar, a toda hora. Satanás y sus demonios andan buscando destruir a todos. Satanás odia a todo el mundo. Satanás no sabe quién es cristiano. Si nosotros vemos a una persona que lee la Biblia, nos da gusto. Pero el hecho de que lea la Biblia no garantiza que esa persona sea cristiana. O sea, no vemos el corazón de esa persona. Satanás igual. Satanás ve a una persona leyendo la Biblia, pues la ve leyéndola, pero no sabe, no conoce el corazón de la persona. El único que conoce los corazones es Dios. Entonces el diablo agarra parejo, ataca a todos. Nosotros los creyentes estamos conscientes de, bueno, no siempre de la misma manera, pero estamos más o menos conscientes de las artimañas del diablo, de lo que pretende, y pues podemos estar más o menos listos para repelerlo, pero los inconversos no. Ellos no están conscientes acerca del enemigo. Nosotros creemos, sabemos, que hay una dimensión paralela a esta. O sea, Dios está cerca, aunque no lo vemos. Y Satanás también está cerca, aunque no lo vemos. En el texto que leímos, dice que para poder enfrentar con éxito al enemigo, dice que debemos fortalecernos en el Señor. Es lo que dice el versículo 10. O sea, en nosotros mismos no hay fortaleza, somos débiles. No podemos contra el enemigo. Entonces necesitamos fortalecernos. Y ya al final, de donde habla de la descripción de la armadura, habla de cómo podemos fortalecernos. Es en oración. Pero ¿de qué serviría orar sin ponernos la armadura? Entonces necesitamos las dos cosas. Los inconversos no pueden fortalecerse ni quieren fortalecerse, pues entonces están a merced del enemigo. Ríen y cantan y bailan y se pasean, pero no saben la que les espera. Esta guerra, una guerra espiritual, está cerca de nosotros, pero también dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de nosotros. Entonces, el pecado que mora en nosotros es capaz de hacer grandes cosas.
lo que seríamos capaces de hacer los cristianos si Dios no nos ayudara. Le pedimos a Dios que nos libre de tentación, pero si no se lo pidiéramos, ay de nosotros. El rey David en un momento dado bajó la guardia y sabemos lo que le pasó. El pecado que David cometió trajo terribles consecuencias para él y para su familia. Nosotros sabemos que han existido pastores que han caído en adulterio y después de que cayeron terminaron dañando su reputación, su familia, su matrimonio, su ministerio. Si un pastor cae en adulterio, Dios puede perdonarlo si se arrepiente, pero ya no puede ser pastor. Entonces qué terrible que echarlo todo a perder nomás por un momento de debilidad. Hay una parte donde dice el libro de Hebreos que el pecado nos asedia. ¿Saben qué quiere decir eso? Un asedio es cuando un ejército campa alrededor de una ciudad de antes que estaba rodeada de torres, de muros. Entonces decían, tienen que salir. Cuando salgan, los matamos. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos asedia, nos rodea. El pecado, ¿saben qué es lo que dice? Este no cayó ayer, pero mañana va a caer. Entonces, si no caímos en pecado ayer, porque Dios nos ayudó, si nos descuidamos vamos a caer hoy, o vamos a caer mañana, y el diablo está nomás atento a ver qué pasa. Hay fortaleza en Dios, debemos buscarla, pero el hecho que sepamos de que debemos buscarla no garantiza que la vamos a buscar. Y si no la buscamos, estamos a merced del enemigo, lo que pasó con David. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, en ese momento nace de nuevo, es una nueva persona, tiene nuevos planes, nuevos pensamientos, nuevos deseos, es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Pero qué creen? Que cuando uno es convertido, tiene unos nuevos deseos, pero todavía coexisten con los malos deseos que teníamos antes. O sea, un cristiano puede tener una mezcla de nuevos deseos con viejos deseos. Un creyente está en un proceso de santificación. Cuando estamos creciendo en santificación, vamos debilitando los deseos viejos. Vean lo que les estoy diciendo. Vamos debilitando los deseos viejos y vamos fortaleciendo los deseos nuevos. Pues hay una lucha. Los creyentes queremos amar a Cristo cada día más. Queremos obedecerle cada día más. Pero hay una lucha interna. Una lucha que se resiste a eso, que se opone a eso. Nosotros conocemos a personas que empezaron a caminar por la vida cristiana, por el camino de la vida cristiana, y se veían muy buenas cosas en ellos. Que dejaron un vicio, dejaron las malas palabras, dejaron las tranzas, dejaron los robos, pero de repente algo pasó que se desanimaron y dejaron de asistir a los cultos. ¿Qué pasó? Si los veíamos tan animados, ¿qué pasó? Que regresaron atrás. ¿Saben qué pasó? Que el pecado pudo más que ellos. O sea, trataron de dejar el pecado, pero no pudieron. Nosotros no podemos vencer el pecado por nosotros mismos. Necesitamos de la ayuda de Dios, pero si no la buscamos, no vamos a superar eso. El pecado es una fuerza muy poderosa. Imagínense un hombre que es iracundo, que tiene carácter muy fuerte, muy feo, que ofende, que insulta, que pelea. Así ha sido toda su vida. ¿Cómo va a cambiar de un día para otro? Se ha tenido el carácter así toda su vida. ¿Cómo va a cambiar el asunto? Si el día de ayer vencimos en la lucha contra el pecado, eso no garantiza que vamos a vencer mañana. Satanás hace todo lo posible, los demonios también, por derribarnos. No pierdan de vista Efesios y busquen Santiago. Dice el versículo 12, Santiago 1:12:
Bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea que va a venir la tentación. ¿Qué vamos a hacer? Seremos dichosos si la soportamos, pero si caemos, entonces vamos a meternos en problemas. Y otra cosa, aquí Santiago se está dirigiendo a cristianos, no se está dirigiendo a inconversos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto implica que los cristianos vamos a tener tentaciones toda la vida. No vayan ustedes a pensar, pues como ya soy cristiano, ya no voy a tener tentaciones. Ya vencí unas cuantas, yo creo que ya son todas. No, las tentaciones volverán. Satanás tratará de derribarnos mañana o pasado mañana. Los que son salvos perseveran, los que no son salvos no. Porque está escrito que Dios hace que los creyentes verdaderos perseveren. Un creyente a veces tiene dudas, a veces tiene temores, y un creyente a veces a lo mejor tiene ganas hasta de volver para atrás, porque ve que la lucha está dura. Pero Dios le fortalecerá y continuará su camino. Pero las personas que se desaniman y que vuelven atrás, esas personas nunca fueron cristianas, nunca nacieron de nuevo, nunca tuvieron el Espíritu Santo. Vean otra vez este texto, el que acabamos de leer en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba. Vean, aquí habla de la prueba en toda su vida. ¿Sí? Aquí la prueba incluye todas las tentaciones. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona de vida es la que recibirán los creyentes que perseveran hasta el fin, hasta el día del juicio. Entonces, Cristo les va a dar esa corona. Esa corona la reciben los vencedores. ¿Vencedores en qué? Vencedores en la tentación, en las pruebas. Entonces, yo estaba diciendo en un principio que todos los cristianos estamos en una guerra. Bueno, pues muchos entraron en la guerra, pero fueron vencidos. Nosotros los cristianos tenemos cierto discernimiento entre el bien y el mal. Más o menos entendemos qué es bueno y qué es malo. Pero a veces hay un conflicto en nosotros entre los pensamientos nuevos que yo les mencionaba hace rato y los pensamientos de antes, entre los deseos nuevos que tenemos ahora porque somos creyentes y los deseos que teníamos antes. O sea, aunque hayamos nacido de nuevo, aunque seamos cristianos, nuestros deseos no son siempre espirituales. A veces deseamos cosas que no deberíamos desear. A veces quisiéramos tener cosas que no deberíamos querer tener. Nosotros sabemos que Dios está atento a lo que hacemos. Dios está atento a nuestros pensamientos. Si estamos pensando demasiado en algo que queremos comprar, Dios lo sabe. Es que tengo que comprar esto, a como dé lugar me lo tengo que comprar. Dios nos está viendo nuestros pensamientos. Si nos encaprichamos y compramos eso que queremos comprar y no es esa la voluntad de Dios, entonces nos vamos a meter en problemas. Nosotros conocemos cristianos y pues nos conocemos a nosotros porque nos ha sucedido también que a veces hemos tomado decisiones que no son correctas. Nos hemos metido en cosas que no deberíamos meternos. Entonces, el hecho de que seamos cristianos no garantiza que vamos a tomar decisiones correctas. Si nos descuidamos, quién sabe qué tontería vayamos a cometer mañana. Dios es santo, Dios es bueno, y lo amamos, aunque sea un poquito. Quisiéramos hacer siempre su voluntad, quisiéramos hacer siempre lo que le agrada. Pero ¿saben qué? Que aún así existe el riesgo de que hagamos cosas que podríamos lamentar toda la vida de haber hecho. Un creyente puede tomar una mala decisión, como el rey David que yo les mencioné. En un momento de debilidad,
David cayó en pecado y eso lo lamentó toda su vida. El pecado de David afectó a toda su familia, a todos los que lo rodeaban. Y si nosotros caemos en tentación, si no en adulterio o en cualquier otro pecado, si caemos, los que nos rodean van a sufrir las consecuencias, nuestros hijos, sobre todo. El pecado de los padres, ¿cómo afecta a los hijos? ¿Cómo nos duele que nuestros hijos sufran las consecuencias de nuestros errores? Entonces, el resultado de la guerra espiritual en la que estamos inmersos determina nuestro carácter. Podemos decir que nuestro carácter cristiano depende de nosotros. En un sentido depende de Dios, porque Él es soberano, pero en otro sentido depende de nuestra responsabilidad, de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Si somos obedientes a Dios, nuestros hijos van a recibir los beneficios. Y ese va a ser el mejor legado que podemos dejarles. Eso será mejor que dejarles una herencia. ¿De qué serviría dejarles a nuestros hijos una herencia si les enseñamos los malos caminos? Si andan en pecado por nuestra culpa, pues entonces nos vamos a morir y le vamos a dejar su herencia. ¿Y de qué les va a servir? No les va a servir de nada. El pecado de David fue cometido en secreto. Pero su hijo, Absalón, violó a sus concubinas a la vista de toda la gente. David nunca pensó eso. David nunca pensó que su hijo fuera a ser tan tonto, tan necio. Vean ustedes cómo el pecado de David influyó en su hijo. ¿Se acuerdan ustedes cómo reaccionó David cuando mataron a Absalón? Dice, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Se puso a llorar. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía la culpa de lo que había hecho Absalón. Nosotros estamos orando por nuestros hijos. Queremos que sean salvos. Pero irán al infierno nuestros hijos porque nosotros les damos un empujón. En lugar de impedir que nuestros hijos vayan al infierno con nuestros hechos, con nuestros malos hechos, estamos haciendo que nuestros hijos se vayan al infierno. Si nuestros hijos siguen un mal ejemplo nuestro, si por ejemplo fuimos borrachos y les pegamos y tomábamos delante de él, decíamos malas palabras delante de ellos y aprendieron lo que les enseñamos, ¿con qué cara después les decimos, hijo, estás mal, mira lo que estás haciendo? Hay padres que tuvieron 2 mujeres, 3 mujeres, que vivieron con diferentes mujeres. Si después los hijos hacen lo mismo, ¿con qué cara los papás les van a decir, hijo, pero cómo te vas a separar de tu esposa? Es tu esposa, no la dejes. ¿Qué le va a contestar el hijo? Nosotros tenemos la obligación de advertirles a nuestros hijos pues que tengan cuidado, que no se metan en cosas torcidas, chuecas, ¿no? Pero aunque les demos buenos consejos, sus amigos les dan malos consejos. Y lo que sucede es que los malos consejos pueden más que los buenos consejos. Si nosotros no podemos influir en nuestros hijos, si sus amigos influyen más en ellos que nosotros, estamos en problemas, y ellos también. ¿Cómo es que no podemos hacer que nuestros hijos se sienten y nos escuchen? Un hijo que le guarda rencor a su papá dice, no, papá, no me digas nada, déjame, ya tú la regaste, ya cometiste tantos errores y ahora me quieres a mí corregir, ni me digas nada. ¡Wow! ¡Qué terrible que un hijo le diga eso a un padre! Y eso puede suceder con un hijo jovencito, puede suceder con un hijo casado. El corazón es engañoso y perverso. Y eso sucede con los hijos jóvenes como con los hijos viejos. Existen matrimonios que tienen muchas discusiones, pleitos, cada rato. Y luego no se detienen y se pelean delante de los hijos. ¿Cuánto daño? Cuando los esposos discuten y pelean delante de los hijos, no pueden ser felices esos matrimonios. ¿Y saben qué pasa cuando un matrimonio no son felices? Es fácil que cualquiera de los dos caiga en pecado, o los dos. Y cuando uno
o los dos caen en adulterio, qué tremendos problemas ocurren. El hecho de que un matrimonio sea cristiano no garantiza que no van a tener problemas. Hay muchos que se casan con la expectativa de que, pues como yo soy cristiano y mi esposa también, entonces no vamos a tener problemas. Pero luego se casan y descubren que las cosas no son como ellos pensaban. Entonces pueden desanimarse, decir, no, pues ¿de qué sirve? Yo leo la Biblia, mi esposa la lee también, ¿y de qué sirve? De todos modos tenemos problemas. Entonces pueden caer en el desánimo. No, pues ya mejor ni voy al culto. Pues, ¿para qué vamos al culto si de todos modos estamos aquí peleando en la casa? Pueden terminar cayendo en la amargura. Y pueden contaminar a los demás, a todos los hijos. Imagínense un matrimonio que dice ser cristiano y luego ni se hablan. El diablo está feliz. El diablo dice, estoy sobre los papás y también sobre los hijos. Yo mencionaba el adulterio, pero la soberbia es igual de destructiva. La ira, el egoísmo, la mentira, el vicio, las malas palabras. Una palabra mal dicha destruye. Una ofensa que le da el esposo o la esposa o viceversa, esa ofensa para que se olvide está en chino. Hay veces que el pecado nos asedia tanto que sentimos que no podemos librarnos, sentimos como que estamos aquí con el agua hasta el cuello, como si nos fuéramos a ahogar. Es bien fácil pecar. Vivir una vida santa no lo es, pero pecar es bien fácil. Si pecamos, pagaremos las consecuencias aquí. Imagínense los inconversos. Si los inconversos no sufren las consecuencias aquí, que las van a sufrir, imagínense allá. Las personas que se acostumbran al pecado, pecan y pecan, se hacen adictos al pecado. Entonces, como ya un pecado no les llena, buscan otro, y pecado tras pecado, el engaño del pecado. Ellos piensan, el diablo les hace creer, mira, si pruebas esto vas a ser feliz, mira, una probadita a la marihuana, a la cocaína, mira, que pierdes con probar. El pecado promete pero no cumple. Y otra cosa, no es necesario que nosotros busquemos el pecado nos busca a nosotros. El pecado no nada más está en las películas, el pecado está en los comerciales, el pecado está en el internet. Una persona que quiere pecar, no faltará quien le ayude. Si tú no tienes dinero para enviciarte, para tomar, no faltará un borracho que te invite una copa. A comer no te van a invitar a lo mejor, pero una copa sí te la invitan. Y te vas a hundir cada vez más. Y si tú estás pecando, si tú vives en X pecado, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A tus papás? No, pecamos porque queremos pecar. Vuelvan a Santiago. Santiago capítulo 1. Ya vimos el 12, ¿no? Ahora ven el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que si somos tentados, Dios no tiene la culpa, es lo que está diciendo. Si somos tentados, si tenemos la intención, la inclinación a cometer X pecado, no es porque Dios quiera que pecamos. No, Dios no quiere que pequemos. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Saben qué quiere decir la palabra concupiscencia? Son malos deseos. Entonces, cuando tenemos la inclinación a pecar, es porque dentro de nosotros están esos deseos de pecar. Están adentro, no están afuera. David cayó en adulterio.
¿qué iba a decir después? No, es que ella tuvo la culpa porque pues, se le ocurrió ponerse a nadar ahí en su alberca cuando yo estaba ahí, porque escogió a esa hora. No, ella no tuvo la culpa la tenía David. Lean otra vez este texto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Saben qué quiere decir esta palabra, atraído? Según el original, habla de ser enganchado en una trampa. El pecado es una trampa del enemigo que quiere destruirnos. Y la palabra seducido, ¿saben qué significa? Según el original, habla de cómo un pez muerde el anzuelo. O sea, el pez es seducido por el anzuelo. ¿Saben cómo? El que está pescando, pues avienta la cuerda, ¿no? Pero en la punta, en el gancho, lleva una carnada, lleva un gusanito o algo que se mueve o algo que brilla. Entonces el pez está abajo y ve la carnada, entonces se empieza a acercar por curiosidad. Primero despacito. Ya cuando la tiene cerca, ¡pum!, la muerde, pero el anzuelo se le clava y ya no se puede zafar. Eso es exactamente lo que hace el pecado. ¿Saben por qué mucha gente peca? Por curiosidad. Pues voy a hacer esto, a ver qué se siente. ¿Saben qué hacen los cazadores en el bosque? Ponen trampas para cazar ciertos animales, pero las trampas están escondidas. Entonces el animal pasa y ¡pum!, mete la pata y cae en la trampa. Eso es exactamente lo que hace el enemigo. Se oculta, se esconde, nos pone la tentación cuando de repente estamos desprevenidos y ¡pum!, ya caímos. Y luego van ustedes a decir, ¿pero por qué caí si yo no quería? Caíste porque querías. No digas que no querías. Satanás es bien astuto. Avienta la piedra y esconde la mano. Si ustedes tienen una ratonera, le ponen un pedazo de queso y ponen la ratonera por ahí, pero el ratón no los ve a ustedes. No ve cuando ponen la ratonera. Pues sale en la noche y ve, le llega el olorcito del queso y se mete y ya cayó en la trampa. Pero hay ocasiones que los ratones se meten y quién sabe cómo le hacen y sacan el queso y no cae la trampa. O sea, no se cierra la ratonera. Entonces, hay personas que dicen, pues caí, pero pues no me sucedió nada. Entonces vuelven a probar y cada vez se van hundiendo más y más en el pecado. Hay ocasiones en que una persona peca y de inmediato no sufre las consecuencias, las sufre más adelante. Pero ya cayó. Qué terrible es esto. Satanás pinta el pecado como muy atractivo. Pero Satanás no nos dice del dolor, no nos dice de la vergüenza, no nos dice del rencor de nuestros hijos, no nos habla de la amargura, del insomnio, no nos dice nada, ni del divorcio tampoco nos dice algo. Imagínense, estamos evangelizando a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Y si un día caemos en pecado y se enteran nuestros parientes, ¿con qué cara los vamos a ir a evangelizar después? Si los hemos invitado a venir al culto, ¿con qué cara les decimos que vengan? Nada. Mi familiar me invita a su iglesia, sí, ya lo conozco, ya lo he visto cómo anda. El diablo quiere destruir nuestra utilidad. El diablo sabe que si nos destruye a nosotros, hace mucho daño a todos los que nos rodean. Vean Santiago. En el capítulo 4, habla a cristianos, sigue hablando a cristianos. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Habla de discusiones, de debates, de problemas entre hermanos, ¿no? ¿De dónde vienen estos pleitos? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Vean, en una iglesia cristiana puede haber algo de egoísmo. No vayan ustedes a pensar que por el hecho de que somos cristianos, pues ya no hay nada de egoísmo en nosotros. A veces somos egoístas. A veces un cristiano puede ser codicioso.
Un cristiano a veces puede caer en el resentimiento. No, es que el hermano fulano un día yo le saludé y no me contestó. Cosas por el estilo. Sigan leyendo. Dice el 2, codiciáis, aquí habla de la codicia, dice, y no tenéis. O sea, ¿por qué vienen problemas entre hermanos? Por la codicia, porque queremos tener dinero, porque somos ambiciosos, porque somos codiciosos. Y dice, matáis y ardéis de envidia. ¿Matáis? ¿A poco un cristiano es capaz de matar? Bueno, aquí no habla literalmente de matar, pero acuérdense ustedes que cuando hablamos mal de otra persona, en un sentido la estamos matando. Cuando la metemos en un chisme, cuando le metemos en una calumnia, estamos matando a esa persona. Debemos tener mucho cuidado de hablar mal de otras personas. El pecado de un miembro de la iglesia siempre afecta a toda la iglesia. Por eso se nos ordena amarnos unos a los otros. Y si el pecado es en el matrimonio, pues imagínense, si nuestros hijos ven que andamos en malos pasos, ¿cómo vamos a invitar a nuestros hijos a que lean la Biblia o a que vayan al culto? Vean otra vez el versículo, otra vez el 1, 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Estas pasiones habla de deseos insatisfechos. Pero, ¿cuál sería un deseo insatisfecho? Vean, vamos a suponer, a mí me gustaría que mi esposa fuera como yo quiero. A mi esposa le gustaría que yo fuera como ella quiere. Pero muchas veces mi esposa no es como yo quiero y yo no soy como ella quiere. Entonces, como ella no es como yo quiero, a lo mejor me lleno de ira y le empiezo a decir de cosas. ¡Wow! Ya me metí en problemas. Cuando uno tiene ciertos deseos y esos deseos no se cumplen, eso puede ocasionar graves problemas. Esta palabra pasiones que dice aquí es la palabra griega edonai. Habla de placeres de la carne, deseos de la carne. Esos placeres o esos deseos están dentro de nosotros. Y tal vez ni los ubicamos o no los ubicamos como debiéramos. Vean ustedes, dentro de nosotros hay un enemigo. El Espíritu Santo nos ayuda, pero el enemigo está dentro. ¿Y saben qué es lo que quiere hacer el pecado que mora en nosotros? Tener el control. Es que antes nos acostumbramos a pecar, nos acostumbramos a hacer cosas malas. Entonces dice el diablo, no, yo me encargo de que vuelve a la misma vida de antes. Que no me diga que ya cambió, que no me diga que ya es diferente. Yo me encargo de que vuelva, que sea el mismo de antes. Ahí está la guerra entre la carne y el espíritu. Dice el apóstol Pablo que cuando queremos hacer lo bueno, hallamos esta ley, que el mal está dentro de nosotros. Es una ley. Pero ¿por qué Dios permite que haya pecado dentro de nosotros? ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios quiere enseñarnos a combatirlo, a odiarlo, a acabar con él. ¿Se imaginan que aquí en este mundo estamos luchando contra el pecado, pero en el cielo ya no? ¿Se imaginan qué descanso cuando estamos en el cielo? Que ya no vamos a tener ni un mal pensamiento, ni un mal deseo, ni un rencor, ni un egoísmo, ni una envidia, ni una codicia. Por eso el cielo es cielo, porque en el cielo no hay pecado. Un cristiano puede llegar a tener el deseo de vengarse. Fulano de tal me hizo daño, pues yo lo voy a pagar como se lo merece. Me hizo que me doliera lo que me hizo, pues yo voy a hacer que él sufra para que sienta lo que yo sentí. Un cristiano nunca debe de pensar así. Existen personas que están llenas de ira. Hay personas que están llenas de rencor. Hay personas que andan en la calle, nomás andan buscando a ver quién se las paga. No se las debe, pero andan buscando a ver quién se las pague. Son personas que vivieron una vida horrible en su casa, pleitos,
Ese fulano que mató a tantas mujeres allá en Ecatepec, ustedes supieron esa mujer, ¿no? Ese hombre que mató a 20 mujeres. A lo mejor luego se descubre que fueron más. ¿Por qué mató tantas mujeres? Porque dice que él veía a su mamá perseguir a su papá con un cuchillo en la mano. Dice, ¿cómo odiaba yo a mi mamá? Dice, cuando la veía persiguiendo a mi papá con un cuchillo. Mi papá huyendo. Hay mujeres que tienen el carácter bien fuerte. Entonces, ella quería defender a su papá. Pero ¿cómo defiende a su papá si la mamá trae el cuchillo en la mano? Entonces, ese muchacho creció y odió a las mujeres. Y ven, mató a 20. ¿Y qué creen que dijo? Que en su plan estaba matar a 100. Nomás pudo 20. ¡Wow! Hay personas que quieren sentirse superiores a otras, llenas de soberbia. ¿Por qué? Por lo mismo, por el pecado que aprendieron en sus padres y por su propio pecado. Y habla aquí de codicia. Ya vimos esta palabra aquí, codicia, en Santiago 4. Hay personas que quieren ser cristianas y que no pueden porque ese pecado los tiene así, miren. Aman tanto el dinero que no pueden ser convertidos. No podemos amar a Cristo y al dinero de la misma manera. O te decides, o escoges una cosa o escoges la otra. El amor al dinero, no podemos amar al dinero y a Dios al mismo tiempo. No es pecado ser ricos, acuérdense, lo vimos en el caso del rico y Lázaro. Pero es pecado amar más al dinero que a Dios. Estas batallas que tenemos contra el pecado se libran casi siempre en privado. Yo tengo mis luchas en mi mente y pues yo no se las ando comentando a mi esposa. Yo nomás le digo a mi esposa, gordita, pues ora por mí, que Dios me ayude. Pero yo no le ando contando los detalles, ni se los cuento a nadie, ni tengo que andárselos contando. Pero todos tenemos luchas, todos los que estamos aquí podemos caer en pecado, en cualquier pecado. Debemos orar unos por otros. Aunque seamos cristianos, tenemos la propensión a dejarnos llevar por nuestros sentimientos y no por la razón. ¿Por qué? Sabemos que el pecado es malo. Yo ya no quiero pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es malo. Pues aún así, aunque entendemos que el pecado es malo, el pecado nos atrae. Como aquella carnada jala al pez. ¿Y eso por qué? Porque nacimos pecadores. Hay niños bien pequeñitos, de 2 años, 3 años, que hacen unos berrinches que olvídense. ¿Quién les enseñó a esos niñitos a hacer berrinches? Ya lo traen en la sangre. Nosotros los cristianos debemos guiarnos por la razón y por la palabra de Dios. Pero los inconversos no pueden. Los inconversos se dejan guiar por los sentimientos, por sus emociones. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos caer en la misma trampa que ellos. Y es por eso que tenemos que ponernos la armadura, como dice Pablo ahí en Efesios 6. Estas pasiones que menciona aquí Santiago en el capítulo 4, sin la gracia de Dios, nunca estarán satisfechas. El apóstol Pablo aprendió a estar contento con lo que él tenía. Dice, yo he aprendido a estar contento. Dice, tenga mucho o no tenga nada. Tengo mucho dinero, estoy contento. No tengo nada, estoy contento también. Un cristiano tiene que llegar a ese punto. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. ¿Y saben por qué? Porque si no estamos contentos con lo que tenemos, no estaríamos contentos con nada. ¿Creen ustedes que los millonarios están contentos con lo que tienen? Ellos quieren más y más y más. Si un cristiano es barrendero, tiene que aprender a estar contento siendo barrendero. Y si no está contento ese cristiano, siendo barrendero, no estará contento aunque lo ascendieran. El problema no está en el trabajo. El problema está en su corazón. Tenemos que aprender a estar contentos. El contentamiento es un fruto del Espíritu Santo. Entonces lo mismo tiene el Espíritu Santo un cristiano barrendero, que un carpintero, que un plomero, que un obrero, que un ingeniero. Tienen el Espíritu Santo, pues tienen que estar contentos todos. Eso no niega que si eres barrendero, pues puedes buscar progresar y al rato ya te van a pagar más.
Si eres barrendero, pues barre bien para que te aumenten el sueldo o te den otra chamba. Vas a barrer de mala gana porque eres barrendero, no. Que vean tus patrones que tú barres bien, no barres como los demás. Hay personas que tienen muchísimo dinero y sienten que algo les falta. A los que les gusta el placer, a los mundanos, quieren más placer y más y no pueden estar contentos. Nosotros entendemos que Cristo es lo mejor. ¿Qué es lo que nos da gusto? ¿Qué es lo que nos da gozo? Cristo. Amamos a Cristo. Él es el que nos llena de gozo y de alegría. Nosotros conocemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, si Cristo es lo mejor y sabemos qué es lo malo, ¿por qué a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer? No es falta de conocimientos. No es tanto que, es que a lo mejor no he leído X libro, ni siquiera he terminado de leer la Biblia. El problema es que tenemos que aprender a decirle no al pecado. Si decimos que somos cristianos, tenemos que aprender eso. Eso de hacer siempre lo correcto es una cuestión de deseo, de motivación, de disposición. Que Dios nos dé la disposición de obedecerle en todo, en cada área de nuestras vidas. Porque si ustedes pecan hoy, mañana van a pecar otra vez, y pasado mañana otra vez. Y el diablo feliz. La carne nunca se llena. Si ustedes le dan a la carne lo que les pide hoy, mañana van a darle lo mismo. Otra cosa, cometemos un gran error si creemos que tenemos el control. Porque podemos decir, bueno, ayer no caí, mañana tampoco voy a caer. De mi cuenta corre que mañana no peco. No. Debemos buscar la ayuda de Dios, debemos buscar fortaleza en Cristo. Porque si creemos que como no caímos ayer, ni tampoco hoy, pues de seguro que no vamos a caer mañana. No estén tan seguros. Existieron creyentes que cayeron en pecado y mantuvieron en secreto su pecado. Pero imagínense, ¿cómo se sentirá un cristiano que cayó en pecado y que lo tiene oculto, que no se lo cuenta a nadie? Pues no se lo has contado a nadie, pero Dios te conoce. ¿Cómo le vas a ocultar a Dios lo que has hecho? No te atraparon ayer, pero te van a atrapar mañana. La verdad es que nunca podremos controlar el pecado en nosotros. El pecado es más fuerte que nosotros. Y si caemos, nos vamos a llenar de remordimiento, nos vamos a llenar de vergüenza. Hay algunos también que son sinceros y que quieren dejar el pecado, pero no pueden. Hay personas que oran y sienten como que Dios no los escucha. ¿Qué pasa conmigo? Si yo ya no quiero pecar, ¿por qué peco entonces? Si le pido perdón a Dios y le digo que me ayude para no volver a caer, ¿por qué vuelvo a caer? Yo sabía que no tendría que haber cometer ese pecado. ¿Por qué lo cometí? ¿Por qué soy tan necio? Déjenme decirles que hay esperanza para los que están en esta situación. Pero si ustedes están en una situación así, Dios quiere darles una lección. Por eso oculta su rostro. No sentirás que Dios te escuche hasta que de veras estés arrepentido de tu pecado. Hasta que veas tu pecado como debes verlo. Dios odia el pecado. Dios es más importante que todo. Dios es más importante que el dinero, que la pareja, que los hijos. Solamente Dios puede sacarnos de este hoyo. Solamente Dios puede darnos un corazón de carne para aborrecer el pecado y para amar a Cristo y la santidad. Hay personas, déjenme decirles, que tratan de arrepentirse, de veras, y parece que lo consiguen, y parece como que no. Vuelven a caer y están en crisis, y dicen, ¿qué pasa conmigo? Si estoy leyendo la Biblia, ¿por qué entonces estoy cometiendo estos errores? ¿Saben qué es lo que pasa? Que Dios quiere conducir a estas personas a entender
que por sí mismos no pueden cambiar. Tú por ti mismo no puedes, nunca podrás cambiar, inténtalo, no puedes. El único que puede cambiarnos es Él, Dios. Hay personas que han cometido pecados tan horribles que les da vergüenza confesarlos. Es posible que una persona llegue al punto de la desesperación, que sienta que se está volviendo loco. Soy un hipócrita, el infierno me espera. Debemos llegar al punto de caer de rodillas y pedirle a Dios perdón y que nos limpie, porque solo Él puede. Pero no necesitamos caer tan hondo, no necesitamos caer tan bajo. El que ha pecado poco necesita el perdón igual que el que ha pecado mucho. Todos somos pecadores. Antes de que peques demasiado, detente. Antes de que el pecado te llene de cicatrices y de manchas. No es necesario que cometas un crimen para que le pidas perdón a Dios. Delante de un Dios tan santo, cualquier pecado es un crimen. Aquí mismo en Santiago dice que el amor al mundo, vean, nos convierte en enemigos de Dios, dice el 4, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ven, aquí se dirige a cristianos. Nos está diciendo almas adúlteras. ¿Por qué? Porque amar más al mundo que a Dios, ese es adulterio espiritual. Y dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, si tú amas las cosas de este mundo más que a Dios, tú eres un enemigo de Dios. Dios ve nuestro pecado como una afrenta personal. Vean lo que dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. A nosotros no nos conviene tener a Dios como nuestro enemigo. O sea, Dios ve el pecado como algo personal. Porque ustedes pueden decir, sí, pues me emborraché, pero es que yo no le hice mal a nadie. Me emborraché, pero fue con mi dinero. ¿A quién le hice mal? Estás ofendiendo a un Dios santo. Dios lo ve como algo personal. Dios quiere que odiemos el pecado. Somos responsables. Sin Cristo no podemos vencer. Pero imagínense que alguien dijera, ay, es que yo ya traté de cambiar, pero no pude. Pues así nací. Y si Dios quiere aceptarme, pues que me acepte así como soy. Y si no me acepta, pues ni modo. Y si me voy al infierno, pues ni modo. ¡Wow! Dicen algunos adúlteros que son adúlteros porque sus padres les enseñaron. Yo escuché a un alcohólico que decía, soy borracho porque Dios quiere que sea borracho. ¿Ah? Entonces Dios es el que tiene la culpa. Tuviste un padre adúltero. Ah, entonces como tu padre fue adúltero, tú también vas a hacerlo. Entonces, ese padre Dios te lo dio, entonces Dios tiene la culpa. Entonces, a la mera hora a lo mejor no va a haber infierno, ¿no? Todos somos pecadores porque nacimos de padres pecadores. Pero por muy grandes pecadores que seamos, si nos humillamos delante de Dios, Él nos recibirá. Vean lo que dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que quiere el diablo, derribarnos. Y dice el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En lugar de acercarte al diablo, acércate a Dios. Y cuando tú te acerques a Dios, sentirás que Él se acerca a ti. Y cuando Él se acerque a ti, entenderás que Él te perdonó y que ya eres un hijo de Dios. Oremos.